es el uso eficaz de la música. Es un tema muy similar al que se ha presentado por el hermano Isaí, pero voy a tratar de dar algunas referencias o consejos más concerniente a este tema. Ya es un tema muy amplio, pero vamos a tratar de centrarnos en el tema del uso eficaz de la música. Del uso eficaz de la música. Pido que estén orando también en sus corazones para que el Señor me pueda utilizar y ser un instrumento de Él para la gloria del Señor. Amén. Vamos a iniciar y a ver si me permite compartir pantalla para poder pasar las diapositivas también. Voy a hacerlo, hermano. Muchas gracias. Muy bien. En el libro de la música, escrita por Elena White, encontramos el uso eficaz de la música en Israel. Si revisamos la historia de la música en la Biblia, vamos a encontrar que la cultura de Israel dio aportes muy esenciales, muy específicos para el desarrollo de la música, no solamente la música cristiana o la música en la iglesia, ¿no? Hasta nuestro tiempo que llega, sino para el desarrollo de la música universal, para el desarrollo de la música universal. Estas culturas dieron muchos aportes, tanto en el lenguaje de la música, tanto en su escritura de la música, tanto en el aporte para la creación de instrumentos musicales y tanto para el aporte para la creación de nuevas formas musicales. Gracias a estas culturas fueron la que ahora tenemos como música, una música que ha desarrollado bastante, ¿no? Pero el pueblo de Israel desempeñó la música muy eficaz. Y vamos a ver más adelante qué es lo que hacía este pueblo para desarrollarse como músicos. Muy bien. Como introducción, tendremos en Patriarcas y Profetas 6:44, dice, se empleaba la música con un propósito santo para elevar los pensamientos hacia aquello que es puro, noble y enaltecedor, y para despertar en el alma la devoción y la gratitud. Mayormente nos vamos a centrar en esta parte de color amarillo, donde dice, donde menciona que la música tenía un propósito, y ese propósito de la música en el pueblo de Israel era para elevar los pensamientos hacia aquello que es puro, hacia aquello que es noble, hacia aquello que es enaltecedor. ¿Y qué más? Y para despertar en el alma la devoción de la gratitud. Queridos hermanos, aquí en Perú, o por qué no decirlo a nivel mundial, el ser humano por naturaleza es ingrato. Por naturaleza es una persona olvidadiza. Por eso es la que dice que la música se utilizó para despertar la devoción y la gratitud hacia Dios. Vamos más adelante y vamos a encontrar la música un medio eficaz para aprender temas espirituales. En el ámbito social, he encontrado también una investigación donde dice que Aristóteles, antes de dictar sus clases filosóficas, antes de dictar sus clases de matemática, de los números,
él hacía cantar a sus alumnos, les enseñaba la música, les hacía cantar. Y cuando le veía que todos sus alumnos estaban en completa concentración del canto, él recién comenzaba a enseñar sus cursos filosóficos o los números, las materias que él quería enseñar, porque la música les iba preparando a sus alumnos para recibir algo mejor. Y en el pueblo de Israel encontramos que la música lo utilizaron como un medio eficaz para aprender temas espirituales. Pero ¿qué temas espirituales aprendieron allí? Uno de los temas espirituales fueron que se aprendieron los mandamientos dados en el Sinaí. Lo habían puesto música a los mandamientos dados en el Sinaí, ¿no? Dado por Dios a Moisés. Esos mandamientos lo aprendieron. ¿Por medio de qué? Por medio de la música. Habían puesto música a los 10 mandamientos y lo cantaban y eran cantados de generación en generación. ¿Qué más? Para apartar los malos pensamientos de las pruebas y las dificultades. A veces el ser humano por naturaleza se acuerda de las pruebas, se acuerda de alguna dificultad que pasó en algún momento y lo lleva a veces de por vida. Pero en el pueblo de Israel dice que utilizaron la música para que todo el pueblo esté entretenido con la música. Y de esa manera, ¿qué cosa? Se olvidaban de las pruebas, se olvidaban de las dificultades, se olvidaban de repente del hambre que en algún momento pasaron, del frío, pero por medio de la música. Es un medio la música, no es un todo, es un medio. ¿Qué más? Para enseñar los principios de la verdad. ¿No? Para enseñar los principios de la verdad. La música fue muy útil, entonces en el pueblo de Israel enseñaron los principios de la verdad para fortalecer la fe. Hermanos, a veces uno se siente desanimado, no sé cómo se pueden sentir, de repente ustedes han pasado un momento así, pero personalmente a veces me encontraba desanimado, ¿no? Triste, no tenía ganas de querer ir a la iglesia cuando era más joven, ¿no? Pero en esos momentos me acordaba de los himnos que cantaba cuando era niño. Y me acordaba de esos cantos de la infancia y me ponía a cantar y encontraba fortaleza. Y decía, no, Señor, siento que está desmayando. Y me inclinaba y oraba al Señor, auméntame la fe. Y después que terminaba de orar, tenía muchas ganas de ir a la iglesia, muchas ganas de ir a cantar al Señor, muchas ganas de ir de coger, bueno, mi instrumento que es la trompeta y poder presentar una alabanza al Señor. Por eso la sierva del Señor no se equivoca, dice que utilizaron para fortalecer, ¿qué cosa? La fe. Muy bien. La didáctica en el desarrollo de la música en Israel. ¿Cómo ellos desarrollaron la música? Y aquí podemos encontrar una imagen. De repente no es una imagen tan real del pueblo de Israel, pero aquí están los sacerdotes, están cantando. Entonces, una de las didácticas que utilizaron, el uso de la voz. El uso de la voz es uno de los mejores instrumentos hechos por la mano humana, porque esa voz es dada o regalada por el mismo Dios. Entonces, por eso se dice que es uno de los mejores instrumentos. Pero es uno de los mejores instrumentos, pero también es uno de los instrumentos que se puede malograr y nunca más lo podemos recuperar. Por eso es necesario cuidar nuestra voz, educar nuestra voz. La educación, la página 39, dice, cuando fueron librados del ejército del faraón, todas las huestes de Israel se unió en cantos de triunfo, en cantos de victoria. Era una emoción, sería una alegría tan grande. O sea, después de salir de una esclavitud, ellos cantaban al Señor, cantaban al Rey de Reyes, reconocían, ¿qué cosa? Que Dios era su libertador.
y salieron con mucha alegría, salieron con mucho entusiasmo, salieron con mucho fervor y cantaban allí. ¿Qué más? La música instrumental era otra didáctica. Entonces, primero habíamos dicho que para que la música se desarrolle eficazmente en el pueblo de Israel, habían utilizado la voz. Y luego habían hecho el uso de música instrumental. El uso de música instrumental. Bueno, aquí vamos a encontrar en Segunda de Crónicas, dice, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y para siempre entonces la casa se llenó una nube, la casa de Jehová. La casa de Jehová se llenó como una nube. Pero ¿qué es lo que había bajado allí? Dice que la misma presencia de Dios había bajado allí, ¿no? Porque utilizaron la música. Bueno, aquí tenemos una imagen que de repente ya es una imagen más actual, pero ahí encontramos que tenían trompetas. Y la palabra del Señor dice que habían 120 sacerdotes con sus trompetas. Y mira, ¿qué tal orden? Porque dice, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una, o sea, sonaron las trompetas, comenzó a cantar el pueblo a una sola voz, se unieron allí. Y dice, y los címbalos y otros instrumentos. Aquí tenemos unos címbalos de unos sacerdotes que están con címbalos allí. Y cuando comenzaron a sonar por la influencia del sonido de la trompeta, que seguramente fue un sonido tan eficiente, fue un sonido tan conquistador, ¿cuánta técnica tendrían que utilizar para que ese sonido le inspire al pueblo a poder cantar? Entonces el pueblo se comenzó a cantar y la música de los instrumentos y permitió ¿qué cosa? Que la presencia de Dios baje a ese lugar, baje a ese lugar, la misma presencia de Dios. Bueno, y más adelante vamos a encontrar que ya los sacerdotes no pudieron continuar con la ceremonia. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estuvo allí. Por eso el párrafo del otro párrafo dice que la música es la atmósfera del cielo. Y cuando el cielo se pone en contacto con la tierra, se oye ¿qué cosa? Música y alabanza. Se oye música, alabanza. Entonces, la música instrumental lo desarrollaron muy bien la cultura del pueblo de Israel. Y es un buen ejemplo para que en nuestros días nosotros podamos seguir trabajando en la música, en nuestras iglesias, en las uniones, en los grupos más pequeños, podamos seguir desarrollando el arte de tocar los instrumentos musicales, el arte de ejecutar, el arte de interpretar. ¿Por qué? Porque ya ha sido inspirado y el mismo Dios le dio la orden a Moisés para ¿qué cosa? Fabricaran trompetas. Bueno, en un inicio lo encontramos las trompetas que solamente servían para dar avisos, anuncios, para reunir a los líderes de cada tribu, pero también que daban otro sonido para unir al pueblo. También servían para dar un sonido específico cuando el pueblo se iba a trasladar de un lugar a otro. Pero en esta cita lo encontramos a las trompetas en la misma casa de Dios. Por eso dice que las trompetas sonaron, los címbalos resonaron también y el pueblo cantó y la presencia de Dios bajó allí. Es muy importante, hermanos, cuando el pueblo o la iglesia canta al Señor. Nuestros cantos de alabanza se unen con los cantos del cielo. La música es la atmósfera del cielo y se une con la música de la tierra, de los hijos que adoran al Señor aquí en esa tierra, y se escucha, ¿qué cosa? Música y alabanza. Otra parte más, el pueblo marchaba hacia adelante
¿qué cosa? Al sonido de la música. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. El pueblo de Israel marchaba, pero también iban cantando allí, iban tocando sus instrumentos. Nosotros, queridos hermanos, somos peregrinos en esta tierra. Somos peregrinos. Estamos en marcha hacia la Canaán celestial. La pregunta sería, ¿cómo estamos marchando hacia la Canaán celestial? ¿Estamos desarrollando la música en una forma adecuada? Y si todavía de repente por allí un análisis personal diciendo, no, todavía no estoy desarrollando la música, no estoy todavía cantando al Señor, es momento de que empecemos a dar un paso más para cantar al Señor en una forma adecuada. Mira lo que dice aquí la educación. Por indicación divina se expresaba también los mandamientos dados del Sinaí, con las promesas del favor de Dios y el relato de los milagros que hizo para librarnos. En cantos acompañados de música instrumental, a cuyo compás echaba el pueblo, mientras unían sus voces de alabanza. Esta orden fue dado por el mismo Dios. Y el mismo Dios le dijo, y contarás a tus descendientes por generación en generación. Y eso es lo que hacían. Entonces, los niños escuchaban esos relatos y aprendían también a cantar. Y de esa manera el pueblo iba marchando, iba caminando al son de la música. 4. Habían conciertos, hacían conciertos. Bueno, aquí tenemos un coro grande, ¿no? No sabemos esto, claro, la imagen de repente es más contemporánea, pero nos da una idea cómo hacían los conciertos. Habían conciertos, pero ¿con qué propósito lo hacían los conciertos? ¿Cuál es el propósito que tenía esos conciertos? Muy aparte de que toda la música era para adorar a Dios. Dice que por medio de sus conciertos cultivaban, ¿qué cosa? El orden. ¿Qué más cultivaban? La unidad. ¿Qué más aprendían por medio de los conciertos? Para que el pueblo se ponga en íntima comunión con Dios. Por eso dice Elena White que la música, más que un canto, es una oración a Dios. Hermanos, para hacer un concierto se necesita mucho orden, mucha disciplina. Y eso aprendían allí. La unidad, la música más que de repente sonidos, más que los timbres de los instrumentos. La música es unidad. Es unidad. Une, ¿qué cosa? A pueblos de diferentes lugares del mundo. Y al unir eso en nuestra iglesia, se vuelve un arma para ganar almas para el cielo, para predicar el evangelio. Porque la música, ¿qué cosa? Es unidad. En la música aprendemos a escuchar al compañero si es en un coro. Aprendemos a escuchar a las voces que están a nuestra derecha, a nuestra izquierda, a las voces que están adelante, a las voces que están atrás, a las voces agudas, a las voces graves. Aprendemos a escuchar porque el oído se va desarrollando ahí y es una unidad. Porque si no hay una unidad, no puede haber un coro. Si no hay una unidad, no puede haber una orquesta. Si no hay un orden adecuado, la música va a salir también mal, ¿no? Yo conocía una banda sinfónica donde hacía muy bonitas presentaciones y una vez no le salió bien el concierto. Entonces, cuando no le salió, comenzaron a hablar, ¿no? Después de la presentación y dijeron, pero ¿por qué no nos ha salido? Entonces el maestro que dirigió les dice, no nos ha salido porque ustedes están peleados aquí, están peleados, están en desunión y como no ha habido unidad, tú no te has dejado guiar de él y tú tampoco has hecho lo que tu compañero tenía que hacer, ¿no? Entonces por eso el hacer música en la iglesia nos ayuda, ¿qué cosa? En el orden, la unidad y la unidad, que es
algo muy importante lo que debe haber en la iglesia, la unidad, estar unidos en alabanza y en oración a Dios. Muy bien, parte 3. La música en el currículo en la escuela de los profetas. Mira, habían 4 materias que encontramos de lo que se enseñaba en la escuela de los profetas. La ley de Dios, la historia y la música sagrada. La música sagrada. Bueno, en esos tiempos, cabe mencionar de que en esos tiempos la música tenía pues, estaba en todo esto, en pleno desarrollo, estaba comenzando a desarrollarse, pero más adelante vamos a encontrar que la música en aquel tiempo era con una armonía consonante, ¿no? Con una armonía consonante. No había mucha disonancia. No es como ahora, ahora en la música contemporánea se escucha la música con armonía disonante, que de repente no estaría mal usarlo, ¿no? Pero hay que tener criterio para utilizar esa armonía disonante. Hay que tener mucho criterio, no es de repente utilizar por utilizar, sino hay que saber utilizarlo, ¿no? Entonces, aquellos primeros cristianos que utilizaron la música también supieron cómo poder hacerlo. En nuestro tiempo es necesario utilizar las herramientas que nos van a ayudar a crecer en nuestra vida espiritual. Vamos más adelante. Bueno, estas fueron las materias entonces que se estudió en la escuela de los profetas. La ley de Dios, la historia y la música sagrada, la poesía. La música con la poesía juegan un papel importantísimo en la predicación del evangelio, en el mensaje que nosotros podemos dar. Mira, conocía una universidad donde tienen, aquí en Perú, en Trujillo, esta universidad tiene es el mejor auditorio que tiene Trujillo. Entonces, si vamos a hacer un evento de música y nosotros decíamos para que los coros suenen bien elegantes, vamos a ir a solicitar ese auditorio. Entonces, cuando llegamos la primera vez a solicitar, le decimos, vamos a presentar música cristiana, música adventista, con un mensaje muy bonito. Entonces dijeron, ustedes son cristianos. ¿Saben qué? A cristianos no hay entrada aquí en el auditorio. Este auditorio es exclusivamente para el arte que se dedica en una forma espontánea, pero no es para presentar música cristiana. Nosotros no creemos en Dios. Entonces, comenzamos a utilizar otra forma. Y volvimos en otra oportunidad y le dijimos, nosotros trabajamos sin fines de lucro, le enseñamos el arte de la música a los niños, es música educativa y etcétera, etcétera, etcétera. Y comenzaron a conmover, el Espíritu Santo comenzó a trabajar allí y bueno, nos dieron otra oportunidad y la tercera y la cuarta y logramos que nos den ese lugar. Y presentamos ahí a los coros, solos de violín y una orquesta también. Hermanos, de lo que ellos eran ateos, terminamos el evento de música y vinieron, nos agradecieron y nos pidieron disculpas, nos dijeron discúlpenos. Nosotros pensábamos que eran otras denominaciones que vienen aquí y comienzan a gritar, a saltar y dicen gloria a Dios y etcétera. Y de tal modo que no se aprecia la música que ellos presentan. Pero de ustedes ha sido una magnífica presentación. Cuando ustedes quieran hacer otra vez, las puertas de este auditorio están abiertas para ustedes. Obró, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Y estos señores, al finalizar todo, me dijeron, pastor, queremos su bendición, queremos creer en Dios. Y bueno, les digo, no soy pastor, pero voy a traer al pastor para que ore por ustedes. Y vino el pastor y oró por ellos. Y de esa manera, gente incrédula
han comenzado a creer en Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de la música. Por eso es que la música en la escuela de los profetas, en la escuela que organizó Samuel, que fue el creador de la escuela, dice que habían enseñado la música sagrada. ¿Por qué? Porque ya se pensaba que la música era una influencia para ganar almas para Dios. Y la poesía no estaba descuidada, no se quedó atrás, y eran las materias que se enseñaban. Queridos hermanos, ahora es necesario comenzar a enseñar con mayor fuerza, con más ánimo, la música sagrada en nuestras iglesias. La música contemporánea del mundo, de otras denominaciones, ha estado invadiendo nuestra iglesia. Ahora ya no. Ahora es tiempo de comenzar a trabajar con toda la evolución de la música que ha habido. Debemos contrarrestar y hacer música para la gloria de Dios. Un propósito santo. Habíamos visto en la introducción que tenía un propósito santo. El propósito del pueblo de Israel de desarrollar la música, habíamos dicho que era para elevar los pensamientos a algo puro. Nuestra mente, la mente de aquellos hombres estaba en la tierra prometida. Su mente era llegar allí. Nuestra mente de ahora debe estar fijada en la Canaán celestial. Debe estar fijada en los méritos de Cristo que derramó su sangre en la cruz del Calvario. Pensamientos nobles, algo noble, algo enaltecedor, algo que te despierta a adorar a Dios. Algo que te despierte creer en un Dios que de repente no lo vemos, pero que por la fe miramos hacia arriba y nos vamos y llegamos hasta el lugar santísimo. Nuestras oraciones, nuestros cantos de alabanza, si lo hacemos confiando en los méritos de Cristo, llega hasta el lugar santísimo. Queridos hermanos, la música de la iglesia puede ser una música santa, una música noble, una música enaltecedora, pero al pasar por los canales humanos, dice que esa música se corrompe también. Pero cuando nosotros lo hacemos confiando en los méritos de Cristo, la sangre de Cristo purifica esa ofrenda y llega ante la presencia de Dios. Por eso es necesario poner también de nuestra parte para desarrollar el arte de la música en nuestra iglesia. Despertar en el alma la devoción y la gratitud. También lo habíamos visto al inicio, la devoción y la gratitud. Yo les decía que al inicio que el ser humano por naturaleza, ¿qué cosa es? Olvidadizo, es ingrato, se olvida. Pero ese fin tenía. Por eso es que la música en el pueblo de Israel fue tan eficiente. Tan eficiente. ¿Por qué? Porque desarrolló con estos parámetros. Despertar en el alma la devoción y la gratitud. Nos vamos al salmista David. En Salmos 150, 1 y 2, ahí encontramos que insta a alabar, ¿qué cosa? A Dios. Al adorar a Dios, que toda la alabanza que hacemos es para Dios, no para el hombre. No para el hombre, es para Dios. En Salmos 9:2 encontramos a Dios como el oyente principal de la música. Nosotros debemos de pensar que cuando vamos a hacer música en la iglesia, que cuando vamos a hacer el uso de la música, es Dios el oyente principal. Y si es Dios el oyente principal, vamos a ver algunas características, cómo debe ser esa ofrenda. En Colosenses 3:16, la iglesia debe de cantar cánticos espirituales. Ahí amonesta que todo lo que cantemos, ya sea salmos, himnos o cualquier otro cántico, ¿qué cosa debe ser? Espiritual. Porque con eso encierra, ¿no? Con eso encierra, dice dice salmos, himnos y cánticos espirituales. Debe de llevarnos a pensar
en el futuro de nuestra salvación, ¿no? Pensar en la Canaán celestial, pensar que no somos desde Dios, no somos herederos, somos hijos de Dios por creación y por redención. Quiero llevarles a esta parte de Génesis 4, 3 y 5. Vamos a encontrar allí la ofrenda. Y saben, el uso eficaz de la música tiene que ver dos propósitos, o tiene que ver dos fases. Uno, el ofrendante. Y hemos estado viendo, ¿no? Y esa relación quiero guardar aquí, el ofrendante y la ofrenda. En Génesis menciona de los dos adoradores, ¿no? De Caín y Abel. Pero empieza diciendo así: y Caín trajo de la ofrenda de los frutos de la tierra y presentó. Entonces dice, Dios miró a Caín y a su ofrenda. Ahí no dice Dios miró a la ofrenda y a Caín. Tiene un orden. Dice Dios miró ¿qué cosa? A Caín y a su ofrenda. Y luego dice Abel también trajo su ofrenda. Y dice, y Dios miró a Abel y a su ofrenda. Y cuando habla del ofrendante, todo lo que hemos venido leyendo, aquí se refiere a la condición personal de uno, personal. Y aquí encontramos en Mateo 5, 23 y 24, un consejo sabio, un consejo importante. Dice, por tanto, si trajeres tu ofrenda al altar y allí te acordares que tu hermano tiene contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Hermanos, Caín estaba mal porque su ofrenda que trajo no era la adecuada. Y después que presentó, Dios rechazó la ofrenda. ¿Y Caín qué pasó? Primero, él se enojó, después comenzó a tener más cólera y después se llenó de mucha ira y terminó matando a su hermano. Si nosotros traemos la ofrenda ante Dios, traemos de repente un himno muy preparado, pero si estando en el altar sentimos que en nuestra conciencia dice, tengo algo contra mi hermano, y a pesar de todo eso, no hacemos caso a la conciencia, al Espíritu Santo, y voy a cantar, Dios no lo acepta esa ofrenda, porque el consejo dice así, deja tu ofrenda en el altar, ve y reconcíliate con tu hermano. Entonces, ¿qué cosa? Después de estar reconciliado, ven y presenta tu ofrenda. Ahora sí Dios lo va a aceptar. El propósito. ¿Con qué propósito utilizó el pueblo de Israel la música? Habíamos dicho para elevar a algo puro, enaltecedor. El propósito de presentar la ofrenda. ¿Con qué propósito lo hacemos? Y aquí dice, se empleaba la música con un propósito santo para elevar los pensamientos hacia aquello que es puro, noble, enaltecedor. ¿Qué más? Y para despertar en el alma la devoción y la gratitud hacia Dios. Si nosotros lo hacemos con esa forma, vamos a tener mucha bendición con la música. Aunque no seamos grandes músicos, de repente la ofrenda más sencilla, pero preparada, y lo hacemos con mucha gratitud, con mucha devoción, el Señor va a derramar sus bendiciones, porque estamos haciéndolo de una forma adecuada. Que el Señor nos pueda fortalecer en esto y poder pensar cómo vamos a presentar nuestra ofrenda al Señor. La ofrenda, en cuanto a la ofrenda, la selección de un animal para el sacrificio requería gran cuidado. No se podía tomar cualquier animal para la ofrenda. El animal tenía que cumplir varios criterios, dependiendo de la clase de la ofrenda. Y por ejemplo, si pedían un cordero,
Ese cordero no tenía que tener mancha, no que tenía que tener arruga, no tenía que ser un cordero flaquito que está de repente enfermo, no. Tenía que ser el mejor cordero. Y cuando lo traían, el sacerdote lo revisaba ese cordero. Y si no estaba bien, no se presentaba, ¿no? Entonces ahí la otra parte tiene que ver la ofrenda. O sea, nosotros de repente ya no vamos a traer un cordero, ya no vamos a traer un ave, no vamos a traer otras cosas, pero tenemos que procurar en preparar nuestra ofrenda para la gloria del Señor. Porque la música es para Dios. Hay muchos que dicen, no, pero como es para Dios, de mi corazón va a salir. Pero nunca lo prepararon. O si lo prepararon, pero de repente no fueron asesorados por las personas que saben de música, ¿no? Entonces, ¿qué cosa? Se presentó mal, ¿no? Entonces, es momento de comenzar a pensar en esto, en presentar a Dios la mejor música que podamos seleccionar y prepararnos cada día. La preparación de la música es un proceso que no se va a lograr un cambio rápido. Pero si nos empeñamos en que nuestra iglesia comience a tener la mejor música, comencemos a trabajar con nuestros niños. Y de aquí pasará 5 años, 10 años, vamos a ver otra rama de músicos de la iglesia que van a enfrentarse, ¿qué cosa? A un mundo que utiliza una música decaída, una música que va contra la moral, ¿no? Entonces, es tiempo de poder preparar para enfrentar todo eso. Muy bien, la ofrenda musical. Debe haber educación correcta. Debe haber educación correcta. Cada iglesia, hermanos, debemos tener un director de música y ese director de música debe ir preparándose. ¿Para qué? Para que comience a enseñar a la iglesia de repente cómo poder leer la música, cómo aprender los signos musicales, ir desarrollando allí. Por eso dice, debe haber una educación correcta. ¿Qué más? La ofrenda. Conocimientos sólidos en la ejecución instrumental. Hermanos, la palabra del Señor dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Yo preguntaría, ¿y si un cuerpo está enfermo, será templo del Espíritu Santo? No va a ser. Entonces, en la música, como cualquier otra materia, en la ejecución instrumental hay técnicas que desarrollan al músico para no malograr su organismo. Y por ende, esa técnica que va a utilizar lo ayuda para dar el mejor sonido en cualquier instrumento. Por ejemplo, aquí en esta imagen tenemos un pianista. Bueno, acá dice relajar los hombros, no tocar tenso, ¿no? La forma de sentarse, en dónde debe de sentarse, en qué parte del banco, cómo deben ir los pies. Y de tal modo que ningún músico, al terminar de tocar una obra, debe sentir algún dolor. Debe haber algún cansancio que es natural, pero no dolor, ni en la espalda, ni en los hombros si es pianista. En la guitarra tenemos una forma correcta que debe utilizarse. ¿Para qué? Para no malograr el cuerpo natural que Dios ha hecho, para no podernos enfermar, porque hay muchos músicos que no han tenido educación correcta, en cantantes, han muerto con cáncer a la garganta, en guitarristas, esto les ha dado artrosis, ¿no? Los dedos no han podido manejar bien y al final llegan a los 50, 60 años y ya no pueden tocar una guitarra. ¿Qué pasó? No tuvo una educación correcta. Los trompetistas, instrumentos de viento, si no tienen una respiración correcta, una respiración adecuada, este instrumento nunca va a sonar bien. No va a sonar bien. Va a ser un sonido, un ruido, pero nunca va a poder armonizar un acorde. No, la música dice que debe ser suave. Y con cualquier instrumento podemos ejecutar suave, pero cuando hay una forma, una educación correcta. Aquí tenemos la postura, por ejemplo, de los que tocan trompeta. ¿Cuál debe ser la postura correcta?
para no malograr, ¿qué cosa? La columna. Ojo, hermanos, los que tocan instrumentos de viento, si no tienen una respiración adecuada, no saben manejar la columna de aire, ¿cuáles son los órganos que van a afectar? Los pulmones. Los pulmones son los órganos que van a afectar. Y después, ¿qué cosa? Cáncer al pulmón. O cuando va a llegar ya a los 30 años, 40 años, hermano, ven a tocar tu trompeta. No, no puedo tocar porque me duele la espalda. Enfermó su organismo sin tener una educación correcta. ¿Qué más? Los labios se pueden inflamar por no saber utilizar adecuadamente el instrumento. En el violín también. De repente tu columna fue tan natural cuando eras niño, pero al agarrar el instrumento, colocó una mala postura, esa columna se va malogrando. Igual en todos los instrumentos es así. Por eso debemos tener conocimientos sólidos, ¿qué cosa? En la ejecución instrumental. Muy bien. Conocimientos sólidos en la interpretación musical. Para la interpretación musical, se debe utilizar todos los elementos de la música. Todos los elementos de la música. Debemos de aprender a conocer todos los elementos de la música que intervienen para tener una buena interpretación musical. ¿Para qué? Para que nuestra música en este tiempo en que vivimos sea una música eficaz, sea una música que convence al público, sea una música que cuando vamos a predicar el evangelio la gente quede conmovida cuando hay una buena interpretación. Porque, mira, cuando hacemos una presentación de un coro o alguien se presenta a cantar, tiene que haber una conexión. Hay un cierto grado de comunicación entre el músico y el público. Tiene que haber un lenguaje de comunicación, ¿no? Tiene que haber un lenguaje de comunicación. Si no hay ese lenguaje de comunicación es porque la interpretación no fue la adecuada. Mira, y aquí hay un párrafo que dice así: la educación apropiada de la voz, que es un instrumento, habíamos dicho, y eso se refiere para cualquier tipo de instrumento, la educación apropiada de la voz, del violín, de la trompeta, es un rasgo importante en la preparación general y no debe descuidarse. No debe descuidarse. Debemos tener en cuenta eso. Este es algo inspirado. Es algo inspirado. Y si ha sido inspirado, es para nuestro bienestar. El canto, como parte del servicio religioso, es tanto un acto de culto como es la oración. El corazón, ¿qué cosa? Debe sentir el espíritu del canto. Los músicos debemos sentir el mensaje de la música. Cuando uno interpreta, debe sentir todos los acordes que van fluyendo. Y el músico debe saber en qué acorde tengo el mayor grado de tensión y en qué acorde voy a dar un grado de reposo, un grado final. Hay acordes que tienen mucha tensión, hay acordes que tienen reposo y hay acordes de conclusión. Permítanme compartir aquí. De repente no podemos algunos captar o poder entender un poco mejor, para poder entender un poco mejor cuáles son los elementos que debemos conocer. Por ejemplo, aquí tengo una partitura que quisiera mostrarles. Bueno, aquí es una orquestación, pero voy a mostrar de un solo instrumento. Aquí tengo, a ver, una partitura y es necesario enseñarles. Bueno, acá se ve. Tengo una partitura de un himno Majestad que está escrita para saxo. ¿Cuáles son los elementos que debemos de conocer en la música? El músico, primero, lo que tiene que hacer el músico para esto es saber qué es lo que tiene esa partitura, ¿no? Saber qué es lo que tiene. ¿Y qué es lo que tenemos aquí primero? Por ejemplo, tenemos estos signos de aquí, que son elementos de la música, que lo llamamos armadura de la clave, ¿no? Esto
reconocer, ¿no? Saber reconocer. ¿Qué más? ¿Cómo están agrupados, qué cosa? Los elementos rítmicos. ¿Cómo van fluyendo esos elementos rítmicos? ¿No? Allí en la primera parte tenemos una frase, luego tenemos otra frase, ¿no? Y que llega hasta acá, tiene otra forma de asociar los grupos rítmicos. Pero aquí encontramos otra frase. ¿Cómo poder ir asociando todos esos grupos rítmicos para que tenga fluidez la música? Muy bien. ¿Qué otro elemento podemos reconocer en esta partitura? El movimiento. El movimiento, ¿no? ¿A qué grado de velocidad tiene que ir esa obra musical? En este caso, por ejemplo, está escrito a negra 90, ¿no? La marca metronómica. ¿Qué más? Pero en esta partitura, por ejemplo, no presenta solamente un solo movimiento. Va a cambiar de movimiento, que lo vamos a encontrar en esta parte. Dice un poco menos, o sea, lo está bajando a 80 el arreglista allí, ¿no? Entonces, todo eso se debe ir conociendo. El músico debe de aprender. Ese es el lenguaje de la música, los elementos de la música. ¿Para qué? Para poder interpretar. Y si nos damos cuenta, la primera armadura que les había mencionado acá, en esta partitura comienza a cambiar. Por acá encontramos un cambio de armadura. Y por acá, más abajo, vamos a encontrar otro cambio. Y por acá, otro cambio. Entonces, saber a qué tonalidad va a ir modulando la obra, ¿no? Son los elementos de la música. ¿Qué más? Tenemos lo que se le llama los matices o dinámicas, ¿no? Saber conocer cómo se va a trabajar todos estos elementos. Tenemos otro elemento más y son los matices. Bueno, en esta partitura no tiene el carácter, pero que el carácter en esto está interno. Cuando uno ya va a ir tocando, va a dar el carácter de la obra. Pero sí tiene lo que llamamos otro elemento de la música, estos puntitos que vemos acá, se llaman estacatos. No toda la música es horizontal o vertical, ¿no? Sino que la música tiene que ir como olas, fluyendo, fluyendo, para tener una buena interpretación, y a eso le llamaríamos el uso eficaz de la música, que va a tener poder para convencer, ¿no? Bueno, aquí tenemos otros signos que se le llama ornamentación, ¿no? Que van moviendo el sonido natural, y bueno, así sucesivamente. Entonces, a todo ello llamaríamos el uso eficaz de la música. El uso eficaz de la música. Aquí quiero ya ir, bueno, terminando con la exposición y me permiten compartir las últimas diapositivas que tengo preparado para ustedes. Muy bien. Entonces, hermanos, aprender con conocimientos sólidos lo que es la interpretación musical y aprender los elementos de la música. Muchas veces decíamos esto, los elementos, yo aprendí también en esta forma, ¿no? ¿Cuáles son los elementos de la música? La melodía, la armonía y el ritmo. Pero en la actualidad no solamente van los tres, en la actualidad hay muchos elementos de la música que hay que ir conociendo. El último párrafo dice, no hay palabras que puedan expresarse debidamente la profunda bendición del culto genuino. Cuando los seres humanos cantan, ¿qué cosa? Con el espíritu y el entendimiento, con el espíritu y el entendimiento. El espíritu es la entrega. ¿De qué forma, con qué propósito lo hacemos? El entendimiento, entender tanto la parte poética como la música. ¿Qué elementos tiene un himno que estamos cantando? ¿Qué elementos tiene? ¿Cómo está formado? ¿Qué frases tiene? ¿No? Para poder ir entendiendo lo que cantamos.
¿Qué más? Los músicos celestiales toman sus melodías y se unen al canto de agradecimiento. Hay un consejo muy importante aquí. Dediquen todos, no dice solamente los músicos, dice todos, dediquen todos tiempo a cultivar la voz. Y si queremos agregar otro instrumento, dediquen todos tiempo, o dediquen los trompetistas a estudiar su trompeta, dediquen los pianistas a estudiar su piano. Pero aquí dice a cultivar la voz, ¿no? De modo que puedan cantar alabanzas a Dios en tonos claros y suaves, sin asperezas ni chillidos que ofenden al oído. La habilidad de cantar es un don de Dios. Utilicémoslo para la gloria de Dios, para darle gloria al Señor. Hermanos, quiero terminar con esto. En todo estudio hay un objeto de estudio y todos se basan en ese objeto. En la música existe un objeto de estudio. ¿Y cuál sería ese objeto del estudio de la música? Se llama lo que es el sonido. Y aquí la sierva del Señor dice cantar alabanzas a Dios con tonos claros. Que ese sonido del instrumento sea claro, sea característico del instrumento. No con chillidos, sino con tonos claros. Que el Señor pueda ayudarnos, queridos hermanos, para poder prepararnos en la música y ser instrumentos de Dios. Lo primero, quiero terminar con esto, que el músico tiene que ser instrumento de Dios. Tenemos que ser instrumentos en las manos de Dios para luego hacer buenos músicos para predicar el evangelio por medio de la música. Que el Señor bendiga a todos mis hermanos y muchas bendiciones. Y oremos los unos por los otros. En el nombre de Jesús. Amén.